Fíjese que eliminar las ISAPRES, crear instituciones privadas de seguridad social y reestructurar FONASA. Estas fueron algunas de las propuestas que suscribió el Consorcio de Universidades Privadas para ser aplicadas en la reforma de salud. Para hablar de este tema estamos con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública UNAP. Gracias por acompañarnos, Héctor, en esto que suena bastante radical, pero que nos gustaría ir desmenuzando a poquitito. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ahí lo Mira, escucho. lo que nosotros hemos hecho ha sido básicamente lo siguiente. Pensar cuál ha sido la evolución que está teniendo la solución de la aplicación del dictamen judicial sobre las tablas de riesgo. Y lo que hemos observado es que en general, dada la interpretación que está teniendo el Ejecutivo, la probabilidad de que en definitiva se pueda buscar una solución estable es baja. Y por lo tanto, creemos que va a ser necesario dar una solución más radical al problema, toda vez que una vez que se resuelva el problema de la tabla de riesgo, ahora viene el de la primajez, ¿ya? Y va a seguir la incertidumbre jurídica del sistema, lo cual probablemente nos vamos a encontrar con una situación compleja en el futuro que no va a dar tregua. Y esto requiere de cambios más profundos, que en definitiva son posibles realizar porque hay consensos técnicos y políticos. Nosotros como instituto y como consorcio hemos hecho un conjunto de coloquios y conversaciones y reuniones con distintos actores de distintos colores políticos, los cuales han consensuado ciertos cambios, que no es una reforma radical, sino que es una reforma acotada, básicamente a 5 puntos. Uno, establecer un plan de salud para todos los afiliados a las ISAPRES. Dos, generar o eliminar la selección al ingreso de los afiliados y crear un fondo compensatorio por riesgo que de hecho ya existe en la ISAPRE para el plan GES, por lo tanto sería extender el fondo compensatorio por riesgo, ya permitir la libre movilidad de las personas, ya y finalmente permitir también un modelo de fijación de precios, ya que permita eliminar las tablas de riesgo, por un lado, y por otro lado que permita, ¿no es cierto?, nuevos modelos de atención que también se están empezando a aplicar en la ISAPRE y con mucha fuerza más en el sector público, ¿ya? Y modelos de compra diferentes que no sean inflacionarios, que al final es la causa final que está generando la judicialización del sistema por el aumento de los costos y el aumento de los precios. No, entiendo. Si ustedes dicen entre ir a tribunal y todo lo que va a significar esto, en términos prácticos, nosotros nos vamos por este otro camino, pero hay una cosa madre que es eliminar la ISAPRE y crear instituciones de carácter Sí. privado, de seguridad social. ¿A qué se refiere esa propuesta? Nos referimos básicamente a lo siguiente. Las ISAPRES tal como están operando, como seguros de corto plazo, con selección al ingreso, con evitando la libre movilidad de las personas, con tablas de riesgo que discriminan por edad y por sexo, con grados de libertad bastante amplios para fijar determinados precios, como el caso de la primajez, lo que conlleva es que es un sistema que tiene dos grandes características. La primera, desde el punto de vista de la eficiencia y del control de los costos, yo diría que es un sistema que está agotado y por lo tanto no tiene mucho futuro. Ya, y probablemente, ya sea por la aplicación de los fallos o por otras razones, en un corto, mediano plazo, ya probablemente las ISAPRES van a desaparecer. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En vez de que esto suceda a través de la quiebra de estas instituciones, lo cual es muy traumático para las personas, nosotros decimos, mejor transformemos a estas instituciones Claro, en entidades privadas, cambiemos las reglas del juego básicas, cambiemos el marco regulatorio, de tal manera que nazcan nuevas instituciones que las reemplacen, que eviten los problemas que actualmente conllevan la judicialización y conllevan la insatisfacción de la población. no, si en eso uno pudiera estar transversalmente de acuerdo, digamos, muchos postulan que cómo hoy día están operando la ISAPRE
parecieran no tener mucho futuro, sobre todo con todo lo que usted ha nombrado, los factores de riesgo y todo lo que tiene que ver también con las tablas de factores de riesgo, que en definitiva lo que ha desencadenado la actual crisis. Pero también se nos olvida una cosa que es re importante, porque solo el 30%, un poquitito menos, está en ISAPRE y el resto está en FONASA. Entonces ustedes proponen también reestructurar, que es distinto a fortalecer FONASA, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, actualmente la ley corta lo que ha planteado es que se genere para un plan de FONASA o algunos planes que se creen, seguros complementarios que el Estado licitaría. Nosotros creemos que si bien es cierto, esta reforma que está planteando el Ejecutivo en la ley corta ya está en la línea correcta, es absolutamente insuficiente. Porque para que esto pueda funcionar, se tiene que producir a nivel de FONASA transformaciones mayores, organizacionales, se le tiene que aportar financiamiento y por otro lado se le tiene que entregar gobernanza y una gobernanza independiente del poder ejecutivo de turno, de tal manera de que actúe como un seguro social. Estos también son cambios que, si bien es cierto, suenan drásticos, en la práctica son cambios que también hay grados importantes de consenso para alcanzarlos y que en definitiva se podrían hacer. Aquí lo que se requiere es voluntad política de parte del Ejecutivo y voluntad política del Parlamento para avanzar en estas dos reformas en forma paralela. Nosotros creemos que si nosotros solamente hiciéramos estas dos reformas acotadas, FONASA, está bien el plan garantizado, el plan que quieren implementar con coberturas complementarias, pero a continuación fortalezcan FONASA desde el punto de vista organizacional para que tenga presencia nacional suficiente para atender a la gente que va a llegar y en segundo lugar démosle gobernanza. Y por otro lado, resolvamos el problema fundamental de las ISAPRES, que son los grandes dolores que la gente manifiesta respecto a las ISAPRES, que es garantizarles un plan para eliminar el que tengan 4.000 planes actualmente. Eso se puede hacer, no hay mayores dificultades. Segundo, creen un fondo compensatorio por riesgo, con lo cual se elimina la selección del ingreso y se permite la libre movilidad. Y a continuación, ¿no es cierto?, se cambian los modelos de atención de la manera en que funciona hoy día el sector público y a continuación, ¿no es cierto?, se cambian los modelos de compra. Estos son cambios que se pueden hacer, que no son grandes reformas, no son las reformas estructurales finales que se ha estado discutiendo en los últimos años, sobre las cuales no hay acuerdo. Estos son cambios que nosotros hemos testeado, que tienen mayoría, más que mayoría, yo diría que casi unanimidad por parte de la gente, de los distintos actores, de distintos colores políticos, académicos, gremiales, etcétera, para poder avanzar en una reforma acotada al sector que resuelva en forma definitiva el objetivo final que tiene el fallo de la Corte Suprema. Si el fallo de la Corte Suprema pretende dos cosas: uno, eliminar la discriminación por edad y por sexo, y dos, terminar con la judicialización. De la manera que se está haciendo actualmente, no se va a lograr esos dos objetivos, ¿ya? Y se puede generar una crisis de magnitudes. Lo que nosotros estamos planteando es que se cumplen esos dos objetivos, no se produce el riesgo de una crisis sistémica y a continuación se avanza en una solución más permanente para las personas. Claro, y que además este plan te va atrapando, ¿cierto? Porque tú quedas preso de este plan, porque en 2 o 3 años Así más la es, ISAPRE cambió el plan y no son las mismas prestaciones y te cuesta más caro. Incluso la misma claro, ISAPRE te dice, ¿sabe qué? No, no le conviene cambiarse porque lo que cubría con lo que pagaba ya ahora subió. Pero también hay una propuesta bien claro. interesante, yo la estaba estudiando ustedes, que es compensatorio, porque en este mundo hay personas que tienen mayor riesgo que otras. Las personas Sí. seguramente que tienen mayor edad, o las personas o los niñitos más chicos, tienen un mayor riesgo de enfermarse que otras personas. Y ustedes buscan que los que se enferman menos vayan compensando a los que se enferman más, por decirlo Así en es. fácil, digamos. Así es. Y es como funcionan los seguros en el mundo desarrollado. Ya en el mundo desarrollado hoy día ya no existe la selección al ingreso a nivel de los seguros. Ya, y existe una compensación de riesgo entre los que tienen más riesgo y los que tienen menos riesgo. Por lo tanto, se funciona con un esquema de prima plana. Ya, por lo tanto, ya las tablas de riesgo ya están de salida, ya no se están aplicando en el mundo desarrollado. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo, demos un paso, ¿ya? Porque fíjate, pasa lo siguiente.
si se aplicara el fallo de la Corte Suprema tal cual lo señaló, de que se aplicara la tabla de riesgo que se dictó el año 2019, fíjate que el año 2024 esa tabla vence, porque se creó con una vigencia de 5 años. Y el año 2020, perdón, el año 2024, ya deberíamos estar definiendo una nueva tabla de riesgo para incorporar a los contratos, con lo cual se genera otro estrés al sistema, con lo cual esto genera incertidumbre jurídica. Y esto es lo que hay que evitar. La manera de evitar, terminemos con las tablas de riesgo. Si eso es perfectamente posible hoy día, la tecnología lo permite, los fondos compensatorios por riesgo ya existen en este país y ha funcionado con éxito en el caso del Plan GES. ¿Por qué no lo extendemos a todo el plan de salud de UNISAPRE, por ejemplo? Y en el caso de FONASA, ¿por qué no modernizamos FONASA? ¿Por qué no le generamos más capacidad, más recursos, más organización y una gobernanza que lo haga independiente del Poder Ejecutivo? Estos son temas que son de sentido común y que en definitiva la gente los puede entender con mucha facilidad, y el mundo político hoy día está claro de que por ese camino va la solución, ¿ya? Pero no ha habido decisión política para poderlo implementar. Hay muchos que postulan que FONASA y la salud pública debiera ser independiente del gobierno de turno, porque muchos de los proyectos que un gobierno postulan quedan truncados cuando asume el otro, por ejemplo. Y eso tiene mucho que ver en los Así es. hospitales, con las listas de espera, con las operaciones 24/7. Por ejemplo, en algunos hospitales públicos está la infraestructura, están los pabellones, está la gente para operar 24/7, pero no han llegado, no se han inyectado los recursos, por dar un ejemplo. Claro, y también nos encontramos con que, por el otro lado, por el lado positivo, cuando se han logrado acuerdos políticos, ya y se han definido políticas de Estado, como es el caso del Plan GES en el año 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que uno obtiene, ¿no es cierto?, es básicamente una política que la han seguido todos los gobiernos, sin discusión, ¿ya? Y si vamos más atrás, la reforma del año 1952 también la siguieron todos los gobiernos, porque en definitiva fueron políticas de Estado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es que estamos en una oportunidad en el cual, si nos quedamos consumidos en la crisis que estamos viviendo, ya no vamos a resolver el problema. ¿Ya? Pero sin embargo, si damos un paso adelante y definimos una política de Estado acotada, no estamos planteando una cosa de dar vuelta completamente los sistemas. No estamos diciendo que los sistemas se tienen que fundir, no estamos hablando de que si vamos a ir a un seguro único, si vamos a ir a multiseguros, no, lo que estamos diciendo es perfeccionemos lo que actualmente tenemos. Perfeccionemos el FONASA haciéndole 2 o 3 reformas. Perfeccionemos las ISAPRES haciéndole 3, 4 o 5 reformas que son las sentidas, que son las que hay consenso y que son las que en definitiva se podría avanzar. No es una reforma estructural, sino que es una reforma acotada, pero que resuelve los problemas de la gente. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y es lo que hemos consensuado 7 universidades, ¿ya? Y que en definitiva hemos llegado a esta conclusión. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, traten, por ejemplo, ahora que hay una comisión técnica que se ha nombrado por parte de la Comisión de Salud del Senado, escuchen estas propuestas, léanlas, ya, analícenlas con mente amplia, no se queden solo en la discusión de cómo se aplica el fallo, sino que en definitiva busquen una solución más estructural para las personas. Ese es el mensaje que nosotros estamos enviando con el objeto de que en definitiva se busque una verdadera solución. Y en este estadio, ¿qué cabida tienen los seguros, por ejemplo? Porque mucha gente postula que también pudieran complementarse, ¿cierto? Los seguros también en esta ecuación. Los seguros son un complemento y lo han hecho bien durante los últimos años. Yo creo que en un futuro próximo van a tener que ajustarse los marcos regulatorios de los seguros complementarios. No cabe duda, y sobre todo en la medida de que tengan más influencia en la situación de salud de la población. Pero, sin embargo, son un buen complemento. No nos olvidemos que los seguros complementarios tienen mucho más beneficiarios que las propias ISAPRES, ya porque aseguran a muchos afiliados a las ISAPRES, pero también a muchos afiliados al FONASA. Y son seguros complementarios que compran las empresas, ya las instituciones privadas y que en definitiva le dan una cobertura adicional a las personas en distintos ámbitos. Pero no cabe duda que también va a tener que ser en el futuro ya una industria que va a tener que tener un perfeccionamiento de su marco regulatorio, con el objeto de que converse mejor
con el funcionamiento de lo que nosotros denominamos entidades privadas de la seguridad social, que es lo que creemos que se deben transformar las ISAPRES, ya, o se creen nuevas instituciones con esas características, y finalmente con las reformas que se tienen que hacer a FONASA para que FONASA sea una institución moderna y actúe como verdadero seguro público. Sí, y además que esté todo en línea, porque hoy día le pareciera increíble con todo el Sí, eso adelanto es, tecnológico que tú vayas a una clínica, si es que tengo convenio con tal ISAPRE y con otra no, y con FONASA menos, entonces tiene que pagar al contado y después reembolsa, o usted va a comprar un remedio. Los remedios debieran todos los seguros complementarios estar en línea, pero hace rato, si la parte claro, estructural está, uno se pregunta por qué no lo hacen si la parte tecnológica está, o sea, para ofrecerte una tarjeta, pero el sistema te arroja una luz roja instantánea. Entonces, para hacer ese descuento en línea y no darse la tremenda vuelta, también debiera estar, ¿o no? sí, nosotros creemos que también hemos estudiado ese tema y hemos llegado a la conclusión de que hay dos cosas. Uno, hay disponibilidad de la gente para pagar por seguros farmacológicos, de cobertura farmacológica. Eso es como lo primero. Y lo segundo es que hoy día nosotros creemos que hay condiciones como para dar una cobertura acotada en medicamentos, ya ambulatorios, porque los medicamentos hospitalarios sí se están cubriendo, tanto por FONASA como por ISAPRE. Por lo tanto, creemos que también en lo ambulatorio uno podría avanzar en incorporar fármacos, porque muchas veces los tratamientos ya no se continúan porque no hay capacidad económica para comprar los medicamentos. Y esa es una situación grave, porque en definitiva las personas no resuelven su problema de salud, se agrava su problema de salud y al final la solución es muchísimo más cara, tanto para el sistema público como para el sistema privado. ¿Ya? Y en muchos casos es porque no hay medicamentos accesibles. Entonces, frente a esta situación, y en vez de estar creando leyes particulares, ya que han sido muy buenas en el pasado y que han cumplido un rol como la ley Rigarte Soto y otras leyes de enfermedades catastróficas, ya que cubre medicamentos, nosotros creemos que tiene que haber una cobertura más universal en el ámbito de los medicamentos. Y ese es un tema que también es un tema que hay que analizarlo como país y ver la forma de que se logre una solución que sea también mucho más definitiva. No podemos seguir reaccionando ya a las crisis que se están produciendo en el sector privado. Mira, hemos tenido que esperar desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional señala claramente de que la discriminación por edad y por sexo no está adecuada a la Constitución, a pesar de que no elimina las tablas de riesgo. Eso hay que ser también claro, pero sin embargo entrega todos los elementos que hacen pensar de que en definitiva no hay que seguir con las tablas de riesgo y el sistema sigue con las tablas de riesgo y el sector político de gobierno y parlamentos sucesivos a lo largo del tiempo, porque esto es transversal, no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y hoy día que estamos frente a una crisis de un dictamen que si se aplica en la manera como lo ha interpretado la autoridad reguladora puede ser catastrófico, en ese minuto como que se le prenden las luces rojas y la gente dice, ¿sabe qué? Parece que tenemos que solucionar un problema. No podemos seguir resolviendo los problemas del sector salud de esa manera. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo, sin ser una propuesta radical, es una propuesta que en definitiva perfecciona sistema público, perfecciona sistema privado, los hace parecerse más, los hace estar más de acuerdo para poder ser integrados a futuro en cualquier modelo, en un modelo de seguro único o en un modelo de multiseguros. Pero los perfeccionamos, los hacemos parecidos y las reglas del juego son mucho más similares en un seguro que en otro, de tal manera que en definitiva la gente se sienta más satisfecha. Las encuestas que nosotros hacemos desde el año 2011 a la fecha, todos los años, nos están mostrando que el nivel de descontento de las personas respecto a su sistema de salud es alto. Sin embargo, las encuestas también, ¿qué nos dicen? Las encuestas nos dicen de que la gente que está en el FONASA, ¿no es cierto?, quiere tener más grados de libertad. Y la gente que está en la CISAPRE no se quiere trasladar a FONASA a pesar de que es muy crítica con su CISAPRE. ¿Ya? Y esa situación es una situación anómala, ¿ya? Y que hay que resolverla en forma más o menos definitiva. Ese es el sentido de la propuesta, es contribuir al debate, es que en definitiva se abran los oídos, se abran las mentes para que en definitiva se pueda mirar esta crisis con una visión mucho más panorámica, que permita enfrentar este problema en manera mucho más integral y también de manera más racional, ¿ya? Y no Perfecto. nos encontremos a la vuelta de la esquina con los mismos problemas. Perfecto. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública. De verdad, muchísimas gracias por este que es un Un temazo y que da placer, para Salvador. conversar muchísimo Así más. es.
Gracias por haberse tomado este Gusto, tiempo con Samuel. nosotros. Muy buenos días. Buena jornada para Hasta usted pronto. también.